buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de comenzar el programa, quiero transmitirle nuestra condolencia al doctor Germán Medina, gran traumatólogo deportivo venezolano, por el fallecimiento de su señora madre, la señora María Benilde de Medina. Sus restos estarán siendo velados el día de mañana en el Cementerio del Este, La Guairita, de 12 a 4 p.m. en la capilla 3 de los nuevos crematorios. Así que bueno, nuestra condolencia pues a toda la familia Medina. Bueno, tenemos dos invitados en el día de hoy. En la primera parte del programa estaremos conversando con Roberto Patiño, quien es militante del Partido Primero Justicia, pero fundamentalmente es un activista social en las comunidades caraqueñas, ¿no? Sobre todo en el sector del oeste. Y en la segunda parte estaremos conversando con Eustoquio Contreras, quien es dirigente del Partido Vanguardia Bicentenaria Republicana, diputado a la Asamblea Nacional. Se había anunciado ayer, a través de las redes, la presencia de la Fiscal General de la República, Luz Ortega Díaz, quien a última hora, anoche canceló la participación en el programa. Hoy ofreció una declaración. Bueno, las puertas de Vladimir a la Una siguen abiertas para cuando la doctora Ortega tenga bien visitarnos por acá. Sigue en pie la invitación. Bueno, bienvenido, Roberto. Tú que haces trabajo en las comunidades, ¿cuál es la mirada desde el barrio, desde el oeste, por ejemplo, de la ciudad, sobre lo que está pasando hoy, tanto en Caracas como en el resto del país? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Vladimir. Justamente el día de ayer yo me dediqué, antes de participar en la protesta que se llamó El Plantón, a generar un conversatorio en la parte alta de La Vega, y veía con mucha preocupación cómo las madres de estos sectores se encuentran en una situación cada vez más desesperada en términos de lo que es el poder adquirir los alimentos, en términos de lo que es conseguir un medicamento para un familiar que tiene alguna complicación de salud. Y eso pareciera que está fuera de la agenda de soluciones que pudiera plantear este gobierno. Nosotros hemos salido a la calle a demostrar nuestro compromiso con la democracia, ya que el gobierno nacional, desde nuestro punto de vista, cometió un golpe de Estado a través de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, y lo sigue cometiendo a través de las persecuciones que se están haciendo fundamentalmente a los diputados y a las personas que estamos saliendo a manifestar pacíficamente. El caso de Tomás Guanipa, de José Guerra, son casos llamativos, donde inclusive han llegado al extremo de mandar personas de cuerpos de seguridad encapuchados a sus propios hogares. Pero así como tenemos eso, también vemos cómo en las comunidades el gobierno aplica la misma lógica del miedo y de la represión a través de lo que llaman las bolsas del CLAP, donde intimidan a las comunidades para que no puedan expresar sus puntos de vista, para que no puedan participar en distintas expresiones de la protesta, como podría ser un cacerolazo, como podría ser una marcha pacífica, porque a la persona que vean en eso, definitivamente le quitan los beneficios. Y nosotros creemos que esa es la perversión. ¿Hay testimonios y pruebas de eso? Bueno, hay testimonios múltiples, personas que están vinculadas al trabajo que nosotros hacemos en las comunidades, madres que participan en nuestros programas. El programa Alimenta la Solidaridad, por ejemplo, un programa que ya tiene casi 9 meses operando en 7 comunidades, donde nosotros trabajamos con madres voluntarias, que gracias a ellas y a pequeñas donaciones que hemos recibido, le damos un almuerzo diario a 600 niños, todos los días, y eso no se ha detenido a pesar de las circunstancias que está viendo el país, y muchas de ellas por participar de esa actividad, que es una actividad fundamentalmente para el beneficio de los niños, les han retirado la bolsa de CLAP porque dicen: ustedes se están relacionando con personas que, bueno, que militan en Primero Justicia o que están en otros partidos políticos que no son el del gobierno. Y es ahí donde nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la exclusión? ¿Cuál es la lógica de un gobierno que arrancó diciendo o enarbolando la bandera de que venían a incluir a todas las personas, y sin embargo se han ido convirtiendo en un movimiento que solamente busca mantenerse en el poder? Para nosotros el gobierno nacional hoy representa un grupito que está atrincherado en el poder y en sus beneficios, en sus privilegios. Inclusive eso tiene una expresión geográfica: están atrincherados en el centro de Caracas, donde no permiten que las movilizaciones que convoca la oposición y que muchas personas están atendiendo porque consideran que efectivamente hubo una violación a la Constitución y no hay soluciones a los principales problemas que tenemos, no permiten que lleguen hacia allá. Y sin embargo yo quisiera destacar que eso, lo que sucedió por ejemplo el día sábado, cuando tuvimos esa movilización que tuvo como punto de llegada del oeste, rompió muchos de esos paradigmas. Porque las personas dicen, bueno, esto es una lucha del este contra el oeste, y eso no es verdad. Nosotros que hacemos vida en los sectores populares del oeste de Caracas, en la Cota 905, en La Vega, en Carapita, sabemos que hay una gran mayoría que quiere cambio, que está realmente descontenta con lo que se está viviendo. Personas, muchas de ellas que apoyaron al presidente Chávez cuando tuvo su primera candidatura y cuando estuvo en el poder.
personas que han visto como el proyecto que ellos representan se ha desviado a ser un proyecto que solamente responda a los intereses de un grupito. Entonces, ante esa realidad, nosotros creemos que es importante seguir movilizados en la calle y seguir dando un mensaje de esperanza. Václav Havel decía que la esperanza no es tener certeza sobre lo que va a suceder, la esperanza es tener certeza de que estás haciendo lo correcto. Y hoy lo correcto en Venezuela es exigir que podamos tener elecciones libres, por ejemplo. Es exigir que una Asamblea Nacional que fue electa por 14 millones de venezolanos sea respetada. Ahora, también puede haber el riesgo, Roberto, de que la protesta, el esquema de protesta actual se agote. Bueno, por supuesto que pudiera haber ese riesgo. Ajá, ¿y qué medidas están tomando ustedes para evitar que eso les ocurra? Mira, nosotros hemos... ¿O qué otras alternativas hay aparte de Sí. la protesta? Me refiero en cuanto a opciones para que Venezuela entre dentro de un carril de normalidad, pues. Claro, digamos. nosotros, mira, yo provengo de una generación que irrumpió en la calle. Yo provengo de una generación de estudiantes que desde el movimiento estudiantil en el año 2007 estuvimos protestando de forma no violenta y trabajando para lograr cambios en nuestro país. Y nosotros sabemos, luego de 10 años, cuando yo empecé en esto, yo tenía 18 años, hoy tengo 28. Cuando Chávez llegó al poder, yo tenía solamente 8 años. Y nosotros sabemos que esto es una carrera de resistencia. Nosotros sabemos que tenemos que luchar y tenemos que enfatizar siempre que nuestro camino es la no violencia. Yo tenía la oportunidad... Sin embargo, ha habido expresiones de violencia, Roberto. Claro, ha habido represión y ha habido violencia, pero es indudable que hay un sector que considera que la lucha es violenta. Pequeño y todo, pero existe ese sector. Sí. Y lamentablemente la violencia no es monopolio de ninguno de los dos bloques. Es correcto, y de hecho te quería contar una anécdota, ¿no? O dos anécdotas en una. Yo en la marcha del día sábado tuve la oportunidad de conversar con el piquete de la Guardia Nacional. Nosotros llegamos ahí en Rocatarpeya y estaba un piquete apostado y tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas. Nosotros le decíamos a esos guardias, yo les veía la cara y yo decía, estos son chamos de mi misma edad. Le decía, chamo, esta lucha también es por ti. También es por ti porque tú no tienes la posibilidad hoy en Venezuela de comprarte tu propia vivienda. Tú no tienes ni siquiera la posibilidad hoy en Venezuela de conseguir los alimentos que puede requerir un hijo chiquito que tú tengas. Nosotros no estamos en una agenda de violencia. Y el día de ayer yo tenía la oportunidad también de hablar con algunos de los muchachos que estaban en la parte de adelante del plantón para evitar que hubiese confrontación con la guardia. Muchos de ellos con mucha frustración, con mucha energía, pero también hacíamos la reflexión sobre la importancia de mantenerlo y de mantenernos en los parámetros que convoca la Mesa de la Unidad, que es una lucha no violenta. Yo creo que eso es algo que hay que valorar. La Mesa de la Unidad ha dicho en incansables veces que esto no es una lucha de lanzar una piedra o de vencer militarmente al gobierno. Uno, nosotros no creemos en eso, no es lo correcto. Nosotros no creemos que la violencia es el medio, justamente combatimos la violencia. Y segundo, ni siquiera es lo efectivo, porque todos sabemos que los movimientos que logran avanzar en reivindicaciones democráticas, en reivindicaciones inclusivas, son movimientos que utilizan los medios no violentos y los medios democráticos. Roberto, ¿qué le dices tú a un joven de tu edad que piensa distinto a ti y que teme que una pérdida del poder por parte del chavismo se va a traducir en venganza, revancha, persecución, exclusión? Mira, yo le diría a ese joven que yo he visto en las comunidades de Caracas, cómo hay muchísimas madres, muchísimos hijos, muchísimos hermanos que han perdido un familiar a manos de la violencia, que han perdido un familiar a manos de la criminalidad. Y sabiendo quién fue la persona que cometió ese hecho, no buscaron una venganza. El caso, por ejemplo, de Miguelón, en San Agustín del Sur, un joven que le dieron 3 tiros por la espalda y lo dejaron en una silla de ruedas. Y después jóvenes de la comunidad le decían, toma una venganza. Y él había estado en el pasado, digamos, en el mal camino, y sin embargo no lo hizo. Y hoy está trabajando por los jóvenes de su comunidad, trabajando por la prevención de la violencia. Somos muchos los que creemos que la venganza no nos va a llevar a nada. Nosotros creemos que este país necesita reconciliación, pero es una reconciliación democrática, es una reconciliación a través del voto, es una reconciliación también a través de la justicia, porque no es lo mismo hablar de venganza que hablar de justicia. Las dos van de la mano. Porque digamos, el perdón que evita la venganza es fundamentalmente para la víctima, para la persona que fue agredida, para que pueda continuar y reconstruir su vida. Pero la justicia es fundamentalmente también para que el que cometió el hecho no lo repita y para que nosotros como sociedad podamos ir moldeando lo que es un comportamiento aceptable en democracia. Nosotros exigimos que haya justicia, por ejemplo, con el golpe de Estado que ocurrió a través de los magistrados del Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque si no existe una justicia en términos de lo que ahí sucedió,
va a poder suceder en el futuro de nuevo. Entonces ahí es donde nosotros juntamos esos dos elementos que son importantes, la reconciliación, el poder, el perdón, pero también la justicia. ¿Cómo cree Roberto Patiño que va a concluir o en qué va a derivar esta protesta? ¿Crees que hay algún espacio para la negociación política? ¿Aceptarían los jóvenes que se den Venezuela una negociación política? Vamos a la pausa y me lo responde. Ya venimos con Roberto Patiño, nuestra etiqueta Política a la Una. Ya venimos. Bueno, continuamos con Roberto Patiño, activista social, militante del Partido Primero Justicia. Roberto, la negociación política, bueno, el diálogo se ha convertido para muchos sectores en una mala palabra, pero las sociedades pasan por conflictos y muchas veces evitan el conflicto a través del diálogo. Y a veces el conflicto termina con una puesta en escena de un esquema de diálogo. El Salvador fueron al diálogo político después de 120.000, 150.000 muertos. En el caso de Venezuela ya tenemos lamentablemente 26 muertos en estos días. Uno se pregunta, no hay espacio en Venezuela para una negociación. ¿Cómo ven los jóvenes la perspectiva de una negociación política que permita darle cauce al descontento y salidas a la crisis? Desde mi punto de vista, lo más importante en este momento es que se respete la Constitución. Y nosotros tenemos, por ejemplo, elecciones que están vencidas, tenemos un golpe de Estado que dio el Tribunal Supremo en contra de la Asamblea Nacional, tenemos inclusive procesos que son legítimos que el gobierno ha decidido bloquear de forma violenta, como fue el caso del referéndum revocatorio. Y yo creo que cualquier interacción entre la oposición y el gobierno tiene que estar basada fundamentalmente en el respeto a la Constitución y la posibilidad de que los venezolanos nos expresemos. Nosotros hemos decidido en Venezuela, y eso gracias a Dios sucedió desde hace 60 años, que vivimos en una democracia. Y una democracia significa que la gente pueda participar para poder decidir su futuro y su destino. Lo que los venezolanos no queremos es que el gobierno trate de perpetuar sus privilegios manteniéndose en el poder y engañando, como hicieron en diciembre, con supuestas concesiones que al final no quedan en nada. Entonces, nosotros siempre hemos insistido que el diálogo más efectivo y el diálogo más abierto, el más incluyente, son fundamentalmente unas elecciones. Cuando ustedes están en una manifestación, Roberto, que te podemos dar paso a las preguntas, y se acerca la Guardia Nacional o se acerca la PNB, ustedes saben que va a haber confrontación, que puede haber represión, ¿cómo manejan el miedo? ¿Cómo manejan ustedes ese elemento que está presente siempre, ¿no? Mira, el miedo siempre está presente en las concentraciones por parte de la gente, porque efectivamente ha sido muy brutal la represión por parte de la Guardia Nacional y por parte de la policía. Yo te lo puedo hablar inclusive en primera persona. Tengo 2 familiares directos que han sido heridos en las manifestaciones, estando actuando de forma totalmente pacífica. Uno de ellos, mi tío abuelo, 80 años, le cayó una bomba lacrimógena en la cara y le dejó un ojo bastante afectado. Su foto estuvo rodando por muchas partes. Gracias a Dios él usa lentes y eso amortiguó el golpe y no fue de gravedad. Sin embargo, el otro sí fue de mayor gravedad. Mi primo hermano estaba entre los jóvenes que se estaban ahogando el 19 de abril en la protesta y decidió cruzar el Guaire para poder salir y le dispararon directamente en la cabeza una bomba lacrimógena, lo que le fracturó el cráneo. Entonces, nosotros entendemos que situaciones como esas generan mucho miedo. Sin embargo, para nosotros esto se trata de poder derrotar ese miedo para tener un país distinto. Algo que yo reconocí ayer y pensaba cuando estábamos en la actividad del plantón, es que estas movilizaciones y estas protestas nos han permitido también, de cierta forma, encontrarnos en el espacio público, en una Venezuela y en una Caracas donde la criminalidad, donde el miedo a salir, la oscuridad, se ha ido apoderando de los espacios. Estas manifestaciones nos dibujan el país que todos soñamos, que es un país donde podamos estar en la calle, no necesariamente en una protesta siempre o en una confrontación, sino encontrándonos unos a otros y valorizando lo mejor que tenemos los venezolanos, que es la solidaridad. Yo he visto esa solidaridad con mis familiares que han sido heridos. Yo he visto la solidaridad también a través de un grupo de estudiantes de la UCB de medicina que atienden a personas que sufren la represión. Yo he visto la solidaridad en las comunidades donde trabajamos, Vladimir. Madres que se dedican todos los días a atender a niños que están en una situación de hambre. Hace apenas 2 semanas yo estaba en La Vega y se me acercó un niño de solo 10 años, se llama Salvador, el sitio donde tenemos el comedor, y me dijo, señor, ¿será que puedo comer aquí yo también?
Le dije, sí, claro, acércate, ¿cómo te llamas tú? No, yo me llamo Salvador. Y le dije, bueno, ¿y qué comiste esta mañana? No, no comí nada. Y ayer, un pedacito de pan. Y no hay derecho, Vladimir, que estemos viviendo en una Venezuela, un país que ha tenido tantos recursos y tantas oportunidades de desarrollarse, que porque un grupito se quiera mantener en el poder, no se le dé respuesta a estos problemas. Nosotros sabemos que estas iniciativas que hacemos son iniciativas que nos ayudan a paliar la crisis, pero no son las soluciones definitivas. Las soluciones definitivas pasan porque aquí en Venezuela podemos retomar la democracia y tener políticas distintas. Te agradezco respuestas cortas por el tiempo, como dicen en primera página. Frank, señor Roberto Patiño, yo pregunto, ¿dónde quedó su plantón de violentos? ¿No cree que ya basta de pi? Mira, yo creo que el plantón ayer fue una demostración de la protesta pacífica, más bien. Ahí estuvimos miles de personas en toda Venezuela demostrando nuestro compromiso con la democracia y haciéndolo de forma no violenta. Yo vi una imagen, no sé, de unas personas encapuchadas lanzando un tubo un pipote de aceite que cayó en una vía. Ese tipo de cosas. Nosotros la mucha gente rechazamos, cuestiona, ¿no? la rechazamos completamente. Nosotros rechazamos la violencia, venga de donde venga. Yo también, Y no- si hay una capucha, yo detrás de esa capucha no sé qué hay. Sí. Mira, después de los eventos que sucedieron en el Valle, yo me acerqué al día siguiente a solidarizarme con las familiares de las personas que estaban ahí, que habían perdido sus negocios, que habían perdido. Pues nosotros hacemos trabajo social por esa zona. Y veíamos cómo estos destrozos y estas cosas que son bien extrañas, ¿no? Y que mucha gente también relaciona con los grupos paramilitares del gobierno, no generan bien para nadie. Nosotros no queremos esa agenda. Nosotros siempre hemos insistido en la agenda de la democracia y de la no violencia. Tenemos un tuit por aquí, vamos a ver qué dice. Pregunta de Roberto Patiño si con elecciones de alcalde y gobernadores va a cambiar la situación del país. Una respuesta breve allí para Marcelo Nola. Mira, yo creo que no va a cambiar la situación del país por completo si nosotros solamente tenemos elecciones regionales y de alcaldes. Nosotros tenemos una agenda de 4 puntos que hemos insistido y yo creo que fundamentalmente también hace falta que el gobierno cambie su política económica para que el país pueda salir de esta crisis que estamos viviendo. La bolsa no es lo correcto, pero se constata que en una organización clase baja, dice aquí la amiga Lisbeth Roja, llega a todos sin preguntar tendencia. Yo creo que para mí no hay clases alta ni baja, es una clase social menos favorecida, otras más favorecidas, pero la altura o la no altura no viene por el ingreso, ¿no? Así es. Hace ese comentario, dice que la bolsa no es lo correcto, pero se constata que en organizaciones populares pues llega a todos sin preguntar tendencia. Bueno, ¿Eso es cierto? no es el caso que yo he visto en muchos de los sectores donde nosotros estamos trabajando, donde personas han sido sacadas de la lista simplemente porque están haciendo un trabajo social con personas como nosotros que no están relacionadas al gobierno y que ellos piensan que eso es inaceptable. Ellos piensan que tienen como un control sobre los sectores populares que realmente simplemente se basa en el miedo y en el chantaje. Y cada vez más personas rechazan eso y cada vez más personas están venciendo ese miedo para que nosotros podamos desarrollar una verdadera organización social. Osvaldo Martínez, entonces diga quiénes hicieron los destrozos, que no diga que fueron los colectivos. ¿Cuáles destrozos se está refiriendo? Realmente no entiendo hacia dónde va la pregunta. Yo creo que para nosotros, como he enfatizado una y otra vez, la violencia es algo que no es aceptable. Nosotros la combatimos en todas sus formas, la rechazamos y también rechazamos que el gobierno trate de atribuirle la violencia a los diputados y a las personas que constantemente están llamando a la protesta pacífica en Venezuela. Tlamantini político o Tlamatini político. ¿Cuál es su opinión sobre Donald Trump? Mira, a mí no me gusta para nada Donald Trump. Pienso que tiene un discurso que es excluyente y que se ha metido con los latinos que viven en su país. Sin embargo, bueno, fue el presidente que decidieron en ese país que asumiera el poder y creo que nosotros eso debemos de respetarlo. Nosotros aquí los venezolanos creemos que los problemas de los venezolanos los vamos a resolver los venezolanos y valoramos muchísimo todo el apoyo que se ha dado a la comunidad internacional. Creo que ahí se ha hecho un trabajo importante. Julio Borges y otros diputados, José Guerra, han enfatizado cómo el gobierno trata hoy, casi yo te diría que si ellos pudieran rematar el agua del Orinoco, lo hacen, porque están constantemente buscando y haciendo tratos que son totalmente desfavorables para nuestro país. Aquí dice, ¿cómo actuaría su entrevistado, Nelson Castillo, si un familiar suyo quemara y destruyera bienes familiares y fuera asistido por delincuentes? Mira, yo lo rechazaría también, así como hemos rechazado la violencia en todas las formas, y creo que es importante que también pongamos todo en su justa dimensión. Ayer teníamos cientos de miles de personas protestando pacíficamente
en Caracas y había un grupito muy pequeño que cometió esos actos. Entonces, nosotros los rechazamos, pero también debemos valorizar lo que ha sido la protesta de un gran número de personas de todas las edades y también de jóvenes que se ponen adelante de las manifestaciones en una actitud más bien de protección y defensiva, que yo creo que eso nosotros lo respetamos y lo valoramos mucho, que no están agrediendo, sino que cuando cae una bomba lacrimógena al lado de una persona mayor, simplemente la arrojan hacia otro sitio. Venezolano 67. Dice por aquí, Política a la Una, Vladimir a la Una, haga un llamado a la paz y la calma o no te duele el país. No sé si es para Roberto o para mí. Si fuera para mí yo diría, por supuesto, vivo haciendo llamados a la paz, al diálogo, a la concertación y bueno, la paz en situaciones de crisis tiene que venir también acompañada de la palabra justicia porque ese apellido es necesario. Es importante. Mira, nosotros el día de mañana, Vladimir, es importante, no lo hemos comentado, vamos a estar participando y invitamos a todos los que nos vean en una protesta pacífica que también va a salir de los mismos puntos donde hemos estado convocando desde el 19 de abril. Vamos a ir hacia la Defensoría y yo quiero hacer un llamado a la reflexión a las autoridades también. Nosotros hemos visto como el día de ayer en el plantón y también el día sábado cuando se hizo la movilización hacia Montalbán, cuando las fuerzas de seguridad no reprimen a la manifestación, no suceden cosas para lamentar. Entonces nosotros tenemos el derecho como venezolanos de ir a protestar a donde queramos ir a protestar. La Constitución establece que simplemente hay que notificarlo y eso se ha notificado, lo hemos hecho a través de las vías públicas también y notorias. Entonces para nosotros la invitación mañana es a que todos salgamos con mucho entusiasmo y con mucha energía, pero también con todo nuestro sentido de la no violencia para lograr el objetivo de llegar a la Defensoría del Pueblo y hacerle de conocimiento cuáles son las exigencias que estamos haciendo desde la oposición, pero también desde las comunidades. ¿Por qué insistir en llegar a la Defensoría del Pueblo cuando ya está visto que no los dejan llegar allá? Mira, yo creo que nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que son nuestros derechos. Nosotros tenemos el derecho de llegar a las instituciones públicas para protestar de forma pacífica y no entendemos por qué el gobierno nacional piensa que tiene como un monopolio del centro de Caracas, como si nosotros no tuviésemos el derecho también de participar en ese espacio geográfico de lo que son las protestas y las movilizaciones pacíficas. El 19 de abril yo estaba en la avenida O'Higgins, y por ahí pasó, nosotros estamos saliendo hacia nuestra protesta y por ahí pasó la marcha oficialista. Y sin que hubiese un piquete ni nada de por medio entre las dos marchas, no ocurrió ningún acto de violencia, nada que lamentar. Entonces se desmonta un poco lo que es ese discurso del gobierno de que simplemente no nos permiten para evitar la violencia entre grupos. Terminando la conversación con Roberto Patiño. Roberto, ¿cómo motivar a los jóvenes para que protesten y marchen con contenido y no con desobediencia? Dice Vicente Alex. Mira, Vicente, nosotros soñamos con un país donde podamos tener oportunidades todos para salir adelante. Soñamos un país para que los jóvenes puedan conseguir su propia vivienda, para que puedan desarrollar todo su potencial. Soñamos con un país donde podamos estar en las calles sin miedo, sin violencia, sin criminalidad. Y yo creo que esas son las razones fundamentales por las cuales estamos saliendo a la calle a protestar. Estamos saliendo a la calle para demostrar nuestro compromiso con la democracia, con nuestra posibilidad de elegir y con nuestra posibilidad de construir un mejor futuro. Te agradezco mucho que hayas venido al programa, Roberto. Muchas gracias. Gracias, Vladimir. Roberto Patiño, dirigente y militante del Partido Primero Justicia, activista comunitario también. Nosotros vamos a la pausa, nuestra etiqueta del día de hoy, Política a la Una, y regresamos para conversar con Eustoquio Contreras, secretario general de Vanguardia Bicentenaria Republicana y diputado de la Asamblea Nacional. Ya venimos.